Bueno, pues aquí estamos ya de regreso. ¿Cómo se llama? Roma, claro que sí, es la película Roma, la que le ha dado tantos premios y tanto orgullo a nuestro país, y para eso precisamente vamos a abrir esta charla, que no discusión, esta charla de alguna manera para analizar qué es lo que ha tenido, qué es lo que tiene esa película que ha recibido pues el León de Oro, BAFTA, 3 Óscares, mejor director, mejor película extranjera, mejor fotografía, y pues hay opiniones a favor y en contra. Y esta mañana hemos traído a personas que están relacionadas de alguna manera y de diferentes formas con la película. Porque también no solamente vamos a hablar de la cinta, vamos a hablar de algo doloroso y triste que es el escarnio, por decirlo así, que se hizo del hijo del señor Cuarón en la entrega de los Óscares, un jovencito que padece autismo. Y bueno, los voy a presentar sin más ni más a la investigadora del Instituto, de Investigaciones de la UABC, Aide Grijalva, además editora de libros, historiadora y etcétera, etcétera. Aquí me pasaría yo con su currículum, muchísimas gracias. Y por supuesto, una experta en autismo, directora de Jardín Interior, Ileana Rivas, muchísimas gracias por estar aquí. El psicólogo Jorge Castañeda, que como todos los miércoles nos acompaña y que además también pues enfocará, querido Edgar, el día de hoy su tema hacia la película. Así es, creo que, bueno, lo comentábamos hace un momento, más que otra cosa somos adictos a las películas, en lo particular Norma Bustamante y un servidor. Le decía, la película a mí no me atrajo de principio, pero tiene mensajes muchísimos más profundos que lo veían en otros países que nosotros no veíamos. ¿Cómo se veía México desde fuera? Desde fuera. Bueno, pues empezamos precisamente con la pregunta de Edgar, ¿cómo se veía México desde fuera? Creo que el tema sería para Aide Grijalva. Bueno, mira, una cosa que a mí, yo soy de las que me gustó la película, pero tengo que reconocer que también tiene que ver con una época de mi vida. Justo la película retrata una etapa en la que yo llegué a vivir a la Ciudad de México, y ese México que ya no existe, ¿no? Por ejemplo, si uno se pone a reflexionar sobre la película, uno se da cuenta que, por ejemplo, antes en todas las construcciones siempre había el cuarto de servicio, y el famoso, y como una forma integrada de una vivienda siempre se consideraba como una parte de la vivienda integrar un cuarto de servicio, y en algunas ocasiones estaba en la azotea. Otra de las cosas que llama mucho la atención, por ejemplo, es el asunto de los lavaderos en la azotea. Cuando yo llegué a la Ciudad de México, una de las primeras cosas que me llamó la atención, y que yo llegué a mediados de la década de los 70s, me llamó la atención que en la casa de mis amigas, con las cuales eran mujeres de clase media, incluso media alta, no había lavadoras, pero había ese lavadero que hay todavía en muchas de las casas, porque la gente lavaban incluso las sábanas, las toallas, los pantalones. No había lavadoras. Entonces, por ejemplo, yo venía de la frontera, donde la lavadora era una parte súper importante de una casa, y resulta que eso lo retrata muy bien esa película, ¿no? Entonces, por ejemplo, Roma nos habla precisamente de un México que tenía que ver con todo un proceso de desarrollo estabilizador, y que estaba viviendo el proceso de la modernización de México, de la transición, y en donde, por ejemplo, las mujeres de servicio formaban parte integrante de una familia. O sea, era muy normal que en cualquier familia viviera la muchacha con ellos. Y eso ya no pasa. Por lo general ahora es de entrada por salida. Sí, y por ejemplo, una de las cosas que es muy importante es que esas muchachas de servicio no tenían casa. O sea, ellas vivían en esa casa, y cuando salían de vacaciones o tenían fiestas familiares, iban a su pueblo. Así es. Entonces, indudablemente que retrata pues toda una época que usted y yo vivimos, licenciada, y todo eso. Pero el impacto, le preguntaría al psicólogo Jorge Castañeda, este impacto que en otros países, en el propio Estados Unidos y en otros países, ha provocado esa imagen de un México setentero, y que a lo mejor se piensa que todavía es así, logró que fuera tal que ganara esos premios. ¿Cuál es su opinión? Bueno, es que es una película, yo creo que Roma retrata muy bien, como decía la doctora Aide Grijalva, justamente una época de México que ya no existe. Pero un reflejo de lo que muchas veces nosotros reclamamos en otros países, nos quejamos de que el muro, que el racismo, de cómo
nos desprecian a los mexicanos en otros lugares, cuando finalmente el enemigo lo tenemos aquí en casa, ¿no? Y es de repente así como cuando te ves en un espejo y te das cuenta de que no, hay muchas cosas que a lo mejor no te gusta ver, ¿no? Y prefieres mejor a lo mejor esconderlas debajo del tapete o ocultarlas con maquillaje. Pero antes de entrar al cuadro, incluso comentaba con la doctora Grijalva, cómo en México somos racistas. Somos racistas, cómo nos avergonzamos, cómo vivimos todavía con una mentalidad un poco colonial, dándole pues privilegio a lo extranjero, a lo rubio, avergonzándonos de muchas cosas. Entonces la película, más allá de que si te gusta o no te gusta, o el ritmo que tiene, la cuestión cinematográfica, que eso Cuarón también hay mucho de qué hablar, es un reflejo, el cómo ha reaccionado la gente es un reflejo de lo que vivimos hoy aquí en este país. Indudablemente que sí. Y bueno, pues aquí está la opinión del sociólogo y de la psicóloga, pero como obra de arte, como producto cinematográfico, hay dos expertos en este panel esta mañana de la Universidad Autónoma de Baja California, gente que sabe de cine, gente que sabe de televisión, y empezaría con la licenciada Cristina Conde, que es maestra de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Muy buenos días, maestra. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues analizando Roma, Cristina. Me encuentro con esta sorpresa. Sí, mira, pues ya el hecho de que se esté trabajando estas mesas con un panel así de expertos, sobre todo de varios puntos de vista sobre un hecho, eso ya es importante. Eso ya es importante. Una película no se puede juzgar por la estética, por lo que se ve, por el fenómeno social que causó. Es todo un contexto y por eso lo hace una obra de arte. Le dice por ahí, estaba escuchando el maestro Ayala Blanco, que es uno de los críticos de cine más reconocidos en México. Esta es una poesía, ¿no? Es una poesía, y nosotros hablando de esto desde una facultad de artes, bueno, sí lo vemos desde los elementos que tiene, como el diseño de la producción, el diseño de audio, que es muy importante en esta película, que es sobresaliente. El trabajo que se hizo fue minucioso, y bueno, yo no voy a hablar de audio, el maestro Salvador podrá hablar más de audio que yo, pero ya el hecho del diseño de esa producción es una obra exquisita de arte. Muy bien. Y cómo vemos también que pocas películas se realizan con el apoyo de casas de cultura y cinematografía de los más lugares recógnitos de un país, porque Cuarón hizo eso, vino a México a buscar la participación de cada una de las casas de arte, cultura, actuación y cinematografía en México. Un trabajo en conjunto, Claro, indudablemente, donde hubo muchísima participación, y bueno, también desde el punto de vista como película, como obra de arte, pues está el señor Salvador León, que es maestro de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Muy buenos días. Buen día. Pues estamos hablando de Roma. Vale, pues antes que académico o que estudioso en la formalidad del lenguaje cinematográfico, pues soy público. Soy público, y creo que lo que hay que resaltar de esta película es que cuenta una historia de... Pues es una ficción a final de cuentas, porque está producida pues como tal, pero que cuenta las memorias de una persona que puede hablar de lo que sabe porque lo vivió, ¿no? Estos personajes está declarado por el mismo creador, no son fruto de otra cosa, sino de los recuerdos de una época importante de su vida, de una parte de sus experiencias que lo hacen ser quien es, ¿no? Y que al momento de compartirlas puede establecer un contacto con su público, que también seguramente tiene memorias similares, y de alguna forma entonces se convierte en la memoria no nada más de una persona, sino de una comunidad, de una zona geográfica particular, de una época en específico, en donde ocurrieron cosas importantes para él y para muchas personas, ¿no? Y lo decíamos hace un momento, cómo se ve por esa película el reflejo de una vida antigua de México, de la forma de otros países, ¿no? Cómo nos ven, y lo decía ahorita Jorge Castañeda también, de que el racismo también existía. Bueno, ya que toca usted el tema del racismo, hemos invitado a Ileana Rivas. Ella dirige una institución que se llama precisamente Centro Especializado de Autismo, tiene 27 libros publicados y ha dedicado gran parte de su vida a hablar y a concientizar y sensibilizar sobre autismo. Pero no solamente sobre autismo, sino sobre la diferencia, lo que usted decía, discriminación. Existe porque existe en este país. Y lo mismo, me voy a salir un poco de lo de la película para hablar de lo que sucedió y esa o burla, o como ustedes quieran llamarlo, y no voy a poner adjetivos calificativos, que sufrió el hijo de Alfonso Cuarón en la entrega de los Óscares por ser un joven autista. Ileana. Pues sí,
Actualmente existe mucha discriminación por la ignorancia, ¿no?, que tenemos todos de que no conocemos las características, y estuvieron haciendo memes, ¿no?, burlas, el bullying para este joven de 13 años que realmente lo que tuvo su padre pues es un acto de cotidianidad, de que todos los padres que tenemos hijos con autismo salimos a nuestro trabajo, salimos al doctor, salimos a una plaza, salimos a comer, los llevamos al cine, los llevamos al teatro. No fue nada fuera de lo común, pero lo que sí fue importante es que una personalidad como él, que iba directo a recibir un premio que posiblemente él ya conocía, ya sentía lo que le iba a suceder, tuvo la fortaleza de decir: yo quiero que en esta noche tan importante estén mis hijos conmigo, sin importarme lo que vaya a pasar, conociendo él las características que pudiera mostrar su hijo en determinado momento, las estereotipias, el que se mueven de un lado a otro, el que hacen caras, el que hacen gestos, y de cierta manera en muchos noticieros estuvieron comentando que la hija, la hermana, se estaba burlando de la prensa y del evento junto con su hermano. Lo que pasa es que la muchacha lo estaba redirigiendo y estaba trabajando con él para que el niño no se sintiera a lo mejor tan atacado por tantos estímulos, pues que estaban tanto ruido, la gente, toda la situación, todo el entorno, y ella lo estaba como hermana apoyando, que eso es muy importante que la gente lo sepa, que una persona con autismo no está sola, que tiene el apoyo de sus abuelos, de sus hermanos, de sus padres principalmente, y que es un acto de fe lo que hizo él, que nos da a nosotros un ejemplo de que no debemos de avergonzarnos de tener a una persona discapacitada dentro de nuestra familia, ni dentro de nuestras amistades tampoco. Gracias, Iliana. Bueno, vamos a regresar al mismo orden que llevábamos el panel. Y de nuestros alumnos. Y los alumnos también. Porque vamos a regresar al mismo orden, ahora abordando estos premios, este reconocimiento, esta burla, bueno, y un poco también en cuanto al niño autista, la burla mundial y por sobre todo mexicana de Yalitza Aparicio, ¿no? Que se han reído de esa, como socióloga, doctora Grijalva, ¿qué significa o cambia un poco la percepción de los mexicanos hacia México o de los extranjeros hacia México después de este triunfo de Roma? Bueno, lo que pasa es que, como ya se ha comentado demasiado, la película Roma y la discriminación que se ha presentado contra Yalitza, ¿no?, ha puesto en evidencia una de las peores facetas de la sociedad mexicana, ¿no? Yo siempre comento que siempre hay una serie de actitudes racistas en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, a mí siempre se me invita a que me ponga rayitos para que mi para que mi cara se vea más clara, ¿no? Para no verme tan morena. Tan morena. Siempre se dice: ay, perengano de tal, tuvo un hijo tan bonito, lástima que sea morenito, ¿no? O lástima que sea morenita. O sea, cásate con un rubio, con una persona para mejorar la raza, ¿no? Tenemos toda una serie de actitudes, ¿no?, en nuestra vida cotidiana que no nos damos cuenta, ¿no?, del racismo con el que estamos acostumbrados a vivir. Entonces está muy internalizado en la sociedad mexicana esta cuestión de que ser moreno, tener un fenotipo que se relaciona con la cuestión indígena, tener ciertas facciones que no están consideradas desde el punto de vista de la belleza occidental. Entonces es una persona que se clasifica como en forma errónea como fea, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ese es el problema que ha tenido esta mujer, Yalitza, cuando yo la considero una mujer indígena guapísima, con un pelo maravilloso, con unas facciones muy armoniosas, e incluso ella, ¿no?, físicamente, su cuerpo. Y lamento, una de las cosas que yo lamento es que a la hora de que ella se presenta en esos eventos públicos, no lleve ropa mexicana indígena, ¿no?, que se haya dejado llevar por la moda occidental y que lleve moda de otra naturaleza, cuando sería el mejor momento para presumir una de las mejores características de la sociedad mexicana, que es la vestimenta indígena, que es preciosa, que está bordada a mano y que no tiene nada que competir con ninguno de los diseñadores más famosos del mundo, ¿no? Indudablemente hasta nos han robado los diseños. Psicólogo Castañeda. Bueno, es un poco, volviendo al tema que decía al principio, es un poco el espejo de cómo vive este México, cómo de repente nos avergonzamos de lo que somos, de lo que vivimos. Y te digo, la película va mucho más allá de la cuestión cinematográfica, de la cual obviamente yo no soy experto, sino más bien veo todo lo que sucede alrededor. Es cierto, tiene un ritmo lento, es cierto, a lo mejor puede ser que te guste o no te guste,
pero es un retrato, una radiografía muy profunda de lo que pasa en este México, ¿no? Y yo creo que lo que tendríamos que hacer en todo caso es detenernos un momento a ver qué es lo que enseña la película, qué de todo esto que está detonando, aprovechar el momento y qué podemos cambiar o qué podemos corregir, porque de otra manera, pues el que no conoce la historia está condenado a seguir repitiendo los mismos errores. Indudablemente. Sí, estaba leyendo la semana pasada a unos críticos cineastas europeos que decían que los únicos 3 puntos más negativos o críticos de la película provenía de México, que era el mensaje racista, que era la crítica a Yalitza Aparicio, y después de los Óscares, que era el bullying, los memes al hijo de Cuarón. Dice, es lo único más negativo que se le puede ver a la película, pero se le justifica por ser México, porque México se burla hasta de sus propias tragedias, y eso se ha hecho un modismo en redes sociales, es una realidad. Digo, yo no los voy a justificar, pero digo, si México se burló o se hizo mofa de cuando se quemó la guardería ABC, se ha hecho mofa de cualquier otro tipo de tragedias, ahora los quemados en este pozo petrolero. Digo, es una parte de nuestra realidad en México. Y que debemos de cambiar. ¿Se vale aceptar la crítica o se vale permitirlo? No, se vale que tenemos permitirlo en obviamente México, ¿no? que cambiar. Vamos a hacer una pequeña pausa, distinguidos panelistas, y regresamos después de la misma. Como película ganadora, pues tendríamos que hablar muchísimo de ella, sobre todo quienes conocen de cine, quienes conocen de televisión y de producción. Cristina Conde. Sí, hay un fenómeno, además de todo este tema que estamos hablando, de la parte social, en la parte estética, en la parte artística, entre nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Entre nosotros mismos está la balanza hacia los dos polos. Decimos, hay quienes nos encantó la película, mucho antes de cualquier crítica de los expertos en el cine, de los analíticos del cine. Hay otros quienes no les gustó, ¿no? No les gustó, ya hablábamos un poco sobre, incluso sobre el tiempo, cómo está contada, muy lenta, dicen. La velocidad. La velocidad de la película no es una velocidad a la cual estemos acostumbrados. Y si estamos hablando también de los estereotipos, estamos acostumbrados más en la frontera a leer un cine norteamericano de Hollywood, hollywoodense, decimos nosotros también despectivamente, ¿no? Ese es el ritmo a la cual la gente del público en general está acostumbrada a comprar ese producto, a asistir a las salas cinematográficas, dice, ¿qué es esto? O sea, me vine a dormir. Y no apreciamos esa otra parte, ese cine contemplativo, ese cine analítico, que precisamente Cuarón nos avienta esa bombita, ahí les va el racismo, ahí les van todos estos temas, e incluso como comentábamos, ¿no? La parte histórica, el cine, el público en general, ¿quién tiene acceso a esa parte? Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué están peleando? ¿Qué parte de la historia de México es? A ver, voy a analizar qué presidente estaba. Toda esa información también nos falta, ¿no? Los halconazos, todo lo que vivimos esa época. Toda la ¿no? parte Sí, social. La parte sociológica. social, sí, sí, sí. No sé si se lo voy a generar a Chava, pero nos llama la atención también porque lo hemos mencionado. Tenemos un alumno que tiene un documental y su casa productora, y se llama la casa productora así. La película no es lenta, tú tienes prisa. Así. Y es la forma en la que estamos acostumbrados. Nosotros acostumbramos el ojo, nosotros acostumbramos la mirada a ese tipo de imágenes vertiginosas, muchas, acción. Pues no hay balazos, ¿no? No hay color, no hay efectos especiales, pues no nos gusta. Indudablemente que tenemos que hacer una interiorización, una retrospección a quiénes somos y cómo vemos las cosas. Y yo creo, bueno, con todo respeto a quienes no les gustó, que quienes no les gustó, tendrían que hacerse un análisis de por qué no les gustó, ¿no? Cómo estamos viendo el mundo ahora, con esa velocidad que nos han impuesto, con esa parafernalia hollywoodense que nos han impuesto. Y pues bueno, sobre la lentitud, maestro Salvador León. Bueno, la frase que acaba de citar la maestra es clave. Definitivamente los que traen prisa son aquellos que dicen que es lenta, porque la película no es lenta, se cuenta la velocidad en la que tiene que contarse y tendríamos que entender, más allá de si nos gusta o no nos gusta algo, habrá que pensar si el gusto es un criterio válido para evaluar una obra de arte, ¿no? O el único criterio. Pensemos quién es Cuarón en la película. Cuarón en la película es un niño de esa época, que habría que preguntarnos cuánta prisa tenía él para ver las cosas que ocurrían a su alrededor. Seguramente él algún día se tomó el tiempo necesario para conocer y después para reconocer la cochera de su casa, la sala de su casa,
seguramente era una persona que contemplaba de manera a veces pasiva la vida de los que están alrededor de él y que definen su propio ritmo de acción, quién lo lleva a la escuela, quién le da de desayunar, quién lo viste. Entonces, si nos ponemos en el lugar de él, pensemos en nuestra propia infancia, a ver qué prisa teníamos de las cosas. Entonces no las veíamos rápido, no las vivíamos rápido. Y en ese ritmo se cuenta la historia, al menos la de él, porque nos está contando su propia historia, la historia de su casa, la historia de su mamá y de una persona. Es interesante otra cuestión, él es un niño que tiene sirvienta, que tiene nana. Eso es, ¿sí? Entonces es importante ver, creo que es valioso cómo él se relaciona, él el personaje, con ese personaje que es una persona, ¿no? Entonces él concibe a esa persona como otra cosa distinta a lo que puede entender no sé, la gente de nuestro tiempo acerca de lo que es una persona del servicio doméstico, ¿no? Para él es alguien con quien convive y es una persona digna de convertirse en un personaje protagonista de una película. ¿Por qué? Porque la relación que él tiene es humana con esa persona. Humana, me gusta. ¿No? Entonces, ¿cómo entender, cómo empatizar con el discurso de este director si no fuimos niños de la Ciudad de México, de esa época y de cierto estrato social donde había una nana que se hacía cargo de nosotros? O no sé, por ejemplo, yo podría decir, bueno, yo tenía una abuela, ella no era una persona contratada para quererme y cuidarme. Pues estuve en una guardería. Exactamente, entonces sí está mucho la clave en nosotros, en los que vemos la película, cómo nos relacionamos con ella. Si hacemos un análisis más formal de la obra, podríamos decir, órale, pues tiene ciertos elementos discursivos de neorrealismo italiano. Pero no estamos en Italia y no estamos en esa época ni saliendo de una guerra como la que ocurrió allá en aquel tiempo, pero aguas, este cuate es un estudioso del lenguaje cinematográfico y es indudable que está haciendo un homenaje a muchas películas de esa corriente cuando utiliza ese tipo de punto de vista de las cosas, cuando decide ir por una no actriz para protagonizar la película. En realidad él, digamos que está intencionalmente buscando esta velocidad, intencionalmente buscando esta estética de la imagen, del sonido, incluso de las lógicas de producción, y ahí hay un valor que no es accesible a todo mundo. Tiene que ver con que no tenemos como sociedad en el gran conjunto esa cultura previa que nos permita identificar qué nos están llevando a la pantalla, ¿no? Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Y Bueno, como lo decía hace un momento también, cuando nos lanzó una bomba, de que ahí les va esto también, que no va dirigido al público común, que le gusta la película, pero que se llevó el éxito y los premios inimaginables. Dijimos, ¿cuándo la película de Roma? Digo, la juventud, como bien lo decía ahorita usted, de que pues está dirigida a otro tipo de público, quienes no tenemos la cultura, a lo mejor quienes no vivieron con una nana, quienes no entendimos de principio, quienes tuvimos que volver a ver la película para poder entender y engancharte y decir, oh, es esta historia, quienes no lo entendieron de esa manera, Cuarón rompió las expectativas con esta película. Indudablemente que la percepción de la realidad pues tiene que ver con nuestra realidad y lo que nosotros somos. Me gustaría salirme un poquito de Roma para preguntarles a ustedes, maestra Conde, maestro León, sobre estos jóvenes que están egresando de la Facultad de Medios Audiovisuales, de Artes, y que están haciendo muy buen cine. Yo he trabajado muchísimo con ellos, que son verdaderos talentos y en los que hay que confiar y apostar. Precisamente hablando de talentos, yo quería acomodar mi tema en lo que se está ahorita analizando en este momento. Tenemos 3 egresados de la Facultad de Artes de la licenciatura en Medios Audiovisuales que estuvieron en la película, que nosotros desde ese punto de vista, o sea, nosotros vemos la película, vemos la estética, vemos el discurso, vemos los créditos. A mí me toca, me gusta, yo analizo los créditos, quién trabajó en esto, cómo fue la estrategia de distribución de la película, que también es muy particular, cómo fue el sonido de esta película, que para la estrategia de distribución también fue particular. Y entonces esta película no solamente rompió esquemas en todos los temas sociales, rompió esquemas también rompió el tema con los esquemas de producción. Por ejemplo, de distribución y también de producción. En el de distribución ya tenemos muy localizados cuáles son las distribuidoras a las cuales queremos venderle la película para que sea un éxito en taquilla. Cuarón dijo, no, yo no quiero. Esta se va a Netflix para que la vean más personas, pero quien la quiera ver en salas
vamos a apoyar a las salas para mejorar su sonido. Fue un caso, por ejemplo, en Tijuana tenemos la Cine Tonalá, donde Adriana Trujillo dice, bueno, sí le entro. Ella le entró con la mitad de todo el presupuesto, que fueron varios millones de pesos, pero la productora de Ecuador puso la otra mitad. Entonces ya tenemos en Tijuana una muy buena sala con este sonido envolvente, atmósferas, que es muy nuevo, ¿no? Que no lo tiene cualquier sala, Cinépolis o Cinemex no lo tiene. Entonces mucha gente de nuestros alumnos, tengo alumnos que se fueron a Los Ángeles para ver esa película con ese sonido, porque todavía no sabían que Tonalá tardó en estar lista para poderla implementar, para pasarla con este sonido adecuado. Entonces sí, el público se está generando, estamos trabajando. No nos toca nada más a nosotros desde el arte trabajar en esos públicos, nos toca a toda la sociedad, desde el punto de vista sociológico, el punto de vista de la temática. ¿Qué me ofrece? Me ofrece temas de la psicología, me ofrece temas de ciencia. ¿Qué me ofrece? Esa es una mirada. A nosotros nos toca ver esa propuesta. Bueno, y por otra parte, estos alumnos que entraron a esa película, que es muy complicado. Hay una chica que entró como meritorio. Ella está en set, está de meritorio, pero hay dos que están hay uno específico de la tercera generación que estuvo en las locaciones. A él le tocó estar afuera de la casa de Tepeji número 21, Colonia Roma, convenciendo a la señora, la dueña de la casa. Una casa que ya Televisa la ha utilizado, por estar en la otra casa. La ha utilizado mucho en sus novelas. Y la señora decía, yo no quiero prestar mi casa, no más, ¿no? No más, o sea, ya estoy cansada. Y nuestro muchacho dijo, pues tu tarea es, consigue que la señora se convenza y nos rente la casa. Bueno, pues 3 mexicalenses de aquí de la UABC participaron en la película. Después de la pausa vamos a llegar a las conclusiones de este panel de la película Roma. Continuamos. Continuamos en este foro, en este panel de análisis de la película Roma, ganadora de premios, de 3 premios Oscar. Pues orgullo, por supuesto, de México. Vamos a iniciar de la misma manera como lo hicimos con la doctora Aide Grijalva del Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma. No soy doctora, soy maestra. Maestra, MC. Digan, doctora Diesel. Dice ella que es doctora. Dice que entonces corrijo yo y le digo maestra. Okay. Muy bien. Orgullosamente maestra. Orgullosamente maestra. No, sí, desde mi perspectiva, significa mucho. Trata el fin del famoso milagro mexicano. La época de los años 70, antes de Echeverría, un doctor del Seguro Social y una profesionista tenían las posibilidades de tener un chofer, como lo vimos, y tener 2 muchachas de servicio en su casa. Aparte, y hay otro elemento que es también muy importante. Es una película que de alguna manera habla de las mujeres. De alguna manera a mí me recordó mucho a Almodóvar, donde el centro de la película son las mujeres y los hombres aparecen por ahí, el marido que se va, el tipo que abandona entonces es un mundo de mujeres en donde las mujeres, está la abuela, están las de servicio, está Sofía, ¿no? Es un mundo en donde está la familia, lo cual tiene que ver con lo que ya sabemos, en donde hay mujeres, y si hay mujeres, en donde hay hombres, en muchas ocasiones es muy difícil que haya familia. Entonces hay cosas muy importantes. Es una película que podríamos decir es una reivindicación del papel de la mujer en la sociedad mexicana, y un papel muy importante, relevante, la mujer de alguna manera como jefa de familia y rodeada de mujeres que le ayudan a sacar a esa familia adelante, ¿no? Esta cuestión de este estereotipo, bueno, de lo que yo les comentaba anteriormente, mis amigos de Europa, de Estados Unidos, se han confundido mucho porque me dicen, es una película de la clase media. No, es de la clase media, de esa clase media mexicana que suspira todavía, ¿no? Por esa época en la que tenía las posibilidades de tener acceso a ese
servicios y que poco a poco ha tenido que renunciar a ellos. Muy bien, la reflexión del psicólogo. La reflexión es que no esperando a ver una película común y corriente, es una película diferente en muchos sentidos y es una película que tenemos que ver todos más allá del gusto o no gusto por el cine comercial, como decíamos, verla sin prisa, verla con calma, porque tenemos mucho que aprender. Desgraciadamente hoy día, pues así como no tal vez el buen cine para ver en las salas comerciales porque se le da prioridad a lo comercial, así tampoco, por ejemplo, en la radio escuchamos toda la música que existe, o también la gente no está leyendo lo suficiente, leemos. Entonces tendríamos que darnos el tiempo de verla, sentirla, sobre todo sentirla, y tratar de imaginar la época, ¿no? Y de todo eso, pues ya el aprendizaje que tome cada quien pues será muy como una asignatura de vida de todo cualquier mexicano. Muy bien. Ana Rivas, sobre el autismo y sobre esta parte que no se analiza mucho, pero que indudablemente ha sido un golpe muy fuerte. Invitar al público a que se sensibilice con el autismo, a que tome conciencia, a que conozca las características de que las personas con autismo tienen una neurodiversidad distinta, pero que también están aquí con nosotros, que muchas de ellas no desarrollan lenguaje, que miran a los ojos, que tienen movimientos estereotipados con las manos, con el cuerpo, y que la gente conciencia, ¿no? Y que busque la información, que se acerque para evitar el bullying y la discriminación. Muchas felicidades a todos esos padres que salen a la calle a luchar por los derechos de sus hijos todos los días. En general, y un poquito para ampliar lo que dijo, el autismo, pero nos pasamos a lo de la discriminación, porque los libros que ha escrito usted últimamente ya rebasan el autismo, sino otras problemáticas psicológicas. Sí, así es. También hablamos de la discriminación, del bullying, hablamos de los valores, de la falta de valores que está teniendo últimamente pues todos los jóvenes en el mundo, y que les es muy fácil burlarse de lo que es distinto, etiquetar a la gente diferente, y que desgraciadamente las redes sociales se han utilizado como arma, más bien en contra de todas estas diversidades. En lugar de ayudar, la gente recibe discriminación, burla, recibe ofensas, y para las familias que vivan en una realidad como esta. Tiene usted razón. Maestro Salvador León, seguimos con la película ya enfilándonos al final de nuestro panel. Pues bueno, ahorita hablando de la película por muchas razones, y seguramente hay gente que nos está viendo, nos está escuchando y no ha visto la película. Entonces la única conclusión que creo que puede sacar cualquiera es, hay que ver la película. Si no la ha visto, véala. Si ya la vio, vuélvala a ver. Véala con detalle, véala como un momento no nada más de pasar un buen rato de entretenimiento, sino como una oportunidad de aprender cosas acerca de nuestra propia forma de vivir y de relacionarnos como seres humanos. Si estamos hablando ahora los reconocimientos que está recibiendo, es porque hay algo interesante en la que no podemos decir nosotros, nada más lo dice el autor cuando la crea, y entonces es obligado el contacto directo con el mensaje que nosotros interpretamos, pues, pero que no está más fuerte ni está más directo en la obra misma. Véanla. Véanla. Cristina, para rematar usted, para concluir. Pues la invitación es a ver cine mexicano. Se están haciendo muchísimos esfuerzos. Hacer cine es caro, requiere de años. El cine en México nos lleva años. A Cuarón, aún así que tenía el presupuesto, después de Gravedad se le vino una serie de sucesos económicos, sobre todo tenía la posibilidad de hacer estas películas. Llevó años el poder trabajar con este tema y verlo en la pantalla o en los de ella conlleva también una educación. Estamos haciendo mucho cine en México, haciendo muchos esfuerzos. Pudiéramos decir, hay cine bueno, cine malo. Sí, es cine, es trabajo, hay que apoyarlo. Y de esa manera se va a seguir haciendo más cine. Vamos a ver cine de mayor calidad. Se hace cine del que pedimos que se haga, del cine que se llenan las... Entonces, esa es la otra, que por ejemplo en nuestra ciudad no tenemos salas de arte, ¿no? Hablando de cine, si hay en Tijuana, en Mexicali no. Pero ¿por qué no hay? Porque no hay un público que lo pida. Entonces, en tanto más veamos este cine, en tanto más lo exijamos, también la parte de educación cultural que tenemos ahí, y bueno, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros como actores, pero también de nosotros mismos como público.
quiero exigir mejor cine. Mejor. Y demás, y rescatar algo que lo comentaba, porque también lo leía, lo estuve leyendo, compañera Norma Bustamante, claro, de que Cuarón tiene esta particularidad y este talento, que es mantenerte en la silla o en el lugar donde estás sentado. Lo hizo con la película de Gravedad. ¿Cómo estábamos con la Gravedad? Y en la silla y te jalabas, y ahora lo hace de una manera distinta. Quédate pegado ahí. Y cuando mires la película, yo también invito a que vean la película, pero véanla con alguien que más o menos o con alguien con quien puedas comentar lo que decíamos hace rato, el sonido del que estaba vendiendo, ¿no? O el viento, o el ruido cuando iban caminando por en la banqueta, lo que pasaba, lo que sucedía, La que lo escoba, comenten. la Sí, escoba, la escoba, ¿no? Todo ese la tipo de cosas. Coméntalas en cortito con alguien que sepa o que también se acuerde de la historia, porque me lo reviví ayer, Norma. También. Hay películas muy buenas como Y tu mamá también, Sí. y la de Solo con tu pareja, ¿no? Que No, son pues, películas buenas. Ya esto nos invita a que sigamos haciendo paneles sobre cine, definitivamente. Agradezco mucho la presencia de Ileana Rivas, de Grijalva, de Jorge Castañeda, de Cristina Conde y de Salvador León. Gracias por participar aquí con nosotros. Que sigan, me dicen que sí, que puedo seguir un Corte, lo regresamos. despido, perfectísimo, un corte y luego lo despido. Ah, pues muy bien, muy bien. Buenas noches, Cleo. Buenas noches, Sol. Un poco de tiempo como para hacer una breve conclusión también sobre antes de Roma y después de Roma. Bueno, desde mi perspectiva, una de las consecuencias más importantes de la revista, de la película Roma, es que se ha puesto en discusión los derechos de las trabajadoras domésticas. Excelente. Y me parece que eso es fundamental y esperemos que se legisle para que se deje de cometer tantas injusticias con ellas. No tienen derecho a vacaciones, no tienen seguridad social, no tienen derecho a pensiones, o sea, no, y son fundamentales, yo les digo, la felicidad de mi casa, ¿no? Entonces esperemos que de eso haya servido a despertar la conciencia de lo que está pasando en México con ellas. Ileana Rivas, antes y después de Roma. Un antes y un después es que gracias a un padre famoso, el autismo se convirtió en algo viral y le dio la vuelta al mundo, y por eso vamos a conocer y vamos a querer comprender mejor a las personas con autismo y sus características. Muy bien, el psicólogo Castañeda se nos fue porque fue a dejar a su hija a la escuela. Continuamos con Salvador León. Bueno, precisamente que es el nombre, el renombre de este autor el que lleva el tema a las charlas de todo mundo, ¿no? Precisamente por la atención que llama globalmente. Pero no es un tema que haya estado ausente de la realidad antes de que se hiciera la película. Entonces, lo relevante de la película para este tipo de discusiones es que nos llama la atención, nos hace tomarnos el tiempo de pensar y de discutir. Incluso los memes y todo el bullying y todo eso que ocurre en redes sociales llama la atención y es una cuestión que trasciende la película. Porque como les decía, el mensaje está en la película y es un tema del que se pudo haber hablado si la gente estuviéramos atentos a ello, si hubiera un interés colectivo por discutir esas cosas, pero es la película la que hace voltear a muchas personas hacia el tema y a discutirlo, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Muy bien. Cristina Conde, antes y después. Sí, desde antes, y después hay un después, desde antes se está discutiendo ya la necesidad por la misma academia de la gente que está en el cine, que se había realizado desde el centro, desde estas dos grandes escuelas de la UNAM, el CUEC y el CCC. Desde ahí se hacía el cine y desde ahí están todos los puntos de vista. El mismo Cuarón es egresado del CUEC, de la UNAM, que por cierto el único maestro que dice que lo fue a agradecer, es maestro de nosotros también aquí en la UABC, viene a los talleres del Festival de Cine, etc. Se está analizando cómo la mirada del cine se tiene que salir del centro. El cine que conocemos, el México que conocemos a través del cine es de un solo punto de vista. Entonces lo que estamos empujando es los puntos de vista, qué pasa en el norte, cómo vivimos en el norte esas historias de amor, esas historias tan personales, cómo se viven en el sur. Excelente. Bueno, lo que tenemos ahora, ya terminamos este panel sobre la película Roma, es una llamada telefónica del director general de Canal 66, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvidrez. Muy buenos días, licenciado, aquí estamos.
Mi querida Norma Bustamante, qué gusto escuchar esta mañana con estas opiniones tan importantes que nos hacen ver otra faceta de esta película Roma. Felicitar a todos y cada uno de los integrantes de este extraordinario panel que esta mañana nos ilustran y nos hacen sentir verdaderamente lo que es una película bien hecha, con talentos mexicanos, pero además con los principios que nos dieron nuestros padres y nuestros abuelos. Roma nos hace vivir otra vez lo que México fue y será por mucho tiempo, nuestras raíces. Felicidades a todos y cada uno de los catedráticos, pero sobre todo a usted que hizo posible este panel en compañía de todos y cada uno de ellos. Gracias, licenciado. Muchísimas gracias. Aquí estamos. Cuarón, felicidades a Roma y felicidades a México y a Mexicali. Gracias. Muchas gracias. Hay que seguir motivando con esto a que la gente vea el buen Claro. cine. Y pues agradecerles, Cristina Conde de la Universidad Autónoma de Baja California, lo mismo el maestro Salvador León de la misma Universidad Autónoma de Baja California, Aide Grijalva, y del Centro Especializado de Autismo Jardín Interior, Ileana Rivas, Muchísimas y gracias. del psicólogo Castañeda que se nos fue. Y pues ya nos vamos, querido Edgar. Ya nos vamos a despedir. ¿Vamos a un Nos corte? vamos a ir un corte Un corte. y ahorita regresamos para despedirnos.